Bienvenidas a todas y todos a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud de UC Christus. Soy Natalia Yáñez, periodista, y hoy conversaremos sobre un nuevo procedimiento que se está realizando en nuestra red de salud. Hablo del cuidado humanizado y compasivo para pacientes hospitalizados a través de la visita de sus mascotas. Para conocer más sobre esto tenemos de invitada a Gladys Gajardo. Ella es enfermera de enlace del Hospital Clínico UC Christus. Bienvenida a nuestro podcast, Gladys, y gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Estoy muy contenta de poder comentarles sobre esta nueva iniciativa. Hablemos sobre eso. Cuéntanos acerca de esto que comentaba yo, del cuidado humanizado y compasivo a través de las mascotas. ¿De qué se trata? Su nombre lo dice, es permitir que los pacientes que tienen algún vínculo, algún lazo especial con sus mascotas, porque esto no es para todas las personas, puedan recibir esta visita. Es algo, la verdad, que existe hace mucho tiempo atrás. No es que estemos inventando la rueda, se hace en otras partes del mundo, en muchos países, está muy estudiado los resultados positivos, pero nosotros no lo habíamos implementado. Y me gustaría contarte cómo nació esto. Bueno, tú lo mencionaste, yo trabajo de forma voluntaria en realidad en la UCI como enfermera de enlace. Esto partió en la pandemia, siendo como un puente entre los pacientes hospitalizados y la familia. ¿Por qué? Porque no podían venir a visitarlo, entonces no estaba ese contacto. Y la enfermera de enlace lo que hace es poder establecer una unión, un puente de comunicación entre el paciente, el equipo de salud y la familia. Es un trabajo muy bonito que a mí me dio la oportunidad de conocer profundamente a las familias, las dinámicas familiares. Entonces, muchas veces los pacientes permanecían sedados y dormidos por mucho tiempo, semanas, y en ese tiempo yo tenía la posibilidad de conocer a su familia, a sus hijos, e identificar qué seres son los importantes para esa persona. Esto en particular tiene que ver con un paciente que nosotros tuvimos, que es Carlitos, que me gusta mucho nombrarlo porque siento que esta iniciativa nació de él. Carlitos es un paciente que ingresó por COVID, estuvo muy grave, muchas semanas dormido, y en ese tiempo yo conocí a Cecilia, que es su esposa, a sus hijos y a un miembro muy importante de la familia, que era Don Rock, que es un perrito salchicha de 12 años, un compañero fiel de Carlitos. En este periodo también, además de mantener el contacto, que la familia vea al paciente, le hable, vea cómo está la unidad, mostrarle las cosas que están pasando, cosa que haría comúnmente sin pandemia porque podrían ingresar a la unidad. Uno hace todo eso y además pedimos en la unidad fotografía. ¿Para qué? Para decorar la habitación y que cuando el paciente empieza a despertar se vea como en un ambiente un poquito más familiar, con más cariño. Así es. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque en la habitación de Carlito había fotos de su esposa, de sus hijos, de sus pinturas, porque a él le gustaba mucho pintar, y había fotos de Rocco, un perrito especial. Sabíamos que Rocco era muy importante para Carlitos. De hecho, cuando Carlitos empezó a despertar y ya empezó a comunicarse, él pidió que la foto de Rocco la sacaran del muro y la pusieran muy cerquita de él, a los pies de la cama. Estaba colgando en un atril. O sea, de toda la familia le eligió a Rocco para que estuviera muy cerquita. Para él. Exactamente. Entonces ya Carlitos, en esta etapa de rehabilitación, donde ya se podía comunicar, pero aún no podía recibir visitas porque seguía con antígenos positivos. Ya cuando Carlito empezó con el periodo de rehabilitación, nosotros hicimos una prueba de antígeno que salió negativa, y eso significaba que él podía recibir visitas. Y él se alegró mucho, por supuesto su familia también, pero él en ese momento, estábamos en videollamada informando esto, él preguntó, ¿y puede venir Rocco? Y todos nos miramos así como, pucha, lo vamos a ver, porque nunca habíamos llevado un perrito, menos a una UCI de adultos. Y sabíamos que existe evidencia de que esto es muy positivo para los pacientes, y en base a esto empezamos a pedir a la dirección del hospital, al comité de infecciones, contando el caso de Carlitos y pidiendo el permiso para que se generara la visita. Y así fue como de forma de sorpresa, en realidad no le avisamos a él que habíamos conseguido esta actividad. Trajimos a Rocco justo un día que Carlitos estaba bastante más deprimido, más desanimado, dormía mucho. De hecho pensamos, pucha, tal vez no esperamos el momento adecuado para que viniera su perrito, pero fue increíble la reacción que él tuvo cuando vio salir de un bolso, porque seguía entrando al Rocco en un bolso, y vio la cabeza del perro, las orejas volando. Se alegró, se incorporó en la cama, empezó a mover los brazos de una forma que no lo había hecho antes con la rehabilitación. De hecho, estaba la terapeuta y dijo, Carlitos está haciendo cosas que no he logrado que haga en 2 semanas. De hecho, ella aprovechó la compañía de la mascota para hacer distintos tipos de movimientos, de repente de motricidad más fina. Entonces, inmediatamente, de forma subjetiva, porque fue lo que nosotros observamos, vimos que el estado de ánimo de Carlitos mejoró muchísimo.
Y bueno, está descrito en la literatura también que esto apoya en el estado clínico de los pacientes, porque también todas las variables fisiológicas, frecuencias cardíacas, presión arterial, también se pueden compensar frente a la compañía de una mascota. Y esto, bueno, después de esta historia de Carlitos, esto se traspasó a otros pacientes. ¿Qué tipo de pacientes han podido optar a este acompañamiento con sus mascotas? Mira, yo creo que lo principal, lo primero que hay que evaluar es que haya este tipo de lazo, porque hay pacientes que tienen mascotas, pero no tienen este lazo, son el animal que vive en la casa. De hecho, uno lo identifica inmediatamente cuando mandan foto y aparece un perro y uno dice, ¿cómo se llama el perrito? Para ponerlo en el cartel. No, el perrito es de la calle, así como ya, no es importante. Obviamente yo no le voy a traer el perro a ese paciente, pero sí sabemos de personas que tienen un lazo especial, que extrañan mucho a su mascota. Y en esos casos tú ya puedes empezar a ver si existe la posibilidad de hacer esta actividad. Entonces, en primer lugar, tiene que existir este lazo y posteriormente hay que evaluar las condiciones del paciente, ver si el paciente en ese momento puede recibir la visita de su mascota, y también hay que verificar las condiciones de la mascota. Ya, eso está escrito, nosotros lo tenemos súper detallado en la política que se implementó en la institución. Entonces, todo el detalle está ahí. Pensando en las personas que nos están escuchando hoy día, dicen, bueno, pero una mascota tienen ciertas infecciones o están sucios. ¿Cuáles son algunos de los protocolos de cuidado que se tienen para también estos pacientes puedan recibir las mascotas? Sí, mira, ahora nosotros la política que tenemos permite el ingreso de perros y gatos. Podrían sumarse otros animales salvo reptiles. En la literatura se describe que los reptiles no, por el riesgo de salmonelosis. Ya, entonces, ¿para qué vamos a arriesgarnos? Pero perros y gatos en este momento sí. Entonces, lo que pedimos es, por ejemplo, que tengan sus vacunas al día, que estén desparasitados. Dependiendo si es un perro que vive dentro de la casa o fuera de la casa, uno pide cierto tiempo que haya recibido la desparasitación, ¿ya? Que vengan limpios, especialmente los perritos, con las uñas cortas. Y algo que tiene que ver como con las características más de personalidad del animal es que sea un animal que se adapta a lugares desconocidos, a personas desconocidas, porque la idea tampoco es traer a un animal que se estrese y que lo pase mal. Que esté asustado. Exactamente. Entonces, identificando todas estas características que debe cumplir, por un lado, el paciente, que eso lo evalúa el equipo médico, estas otras características que se conversan con la familia, y la familia también muy responsablemente tiene que decir, mira, sabes que sí, cumple todo esto, pero no es tranquilo, se va a desesperar, no lo puedo traer, porque si lo hace, al final solamente va a perjudicar al animal y a su propio familiar. Exacto. Entonces, considerando que existe una relación de confianza con la familia, y hasta el momento no hemos tenido ningún problema, hemos visto que se cumplen los requisitos y las visitas han sido en todos los casos muy positivas y sin ningún problema. Gladys, pensando en las personas que nos escuchan y dicen, bueno, yo tengo a un familiar o un conocido que está en este momento hospitalizado en UC Christus, ¿cómo acceder a esto? ¿Tienen que hacer una solicitud, un formulario, o simplemente conversarlo con el equipo médico? Es simplemente conversarlo. En el área de salud somos un equipo, trabajamos en equipo y hay mucho contacto. De repente el paciente conversa mucho más con las TENS, que son las que pasan más parte del tiempo ahí en la unidad. Las terapeutas ocupacionales son un 7, tenemos un lujo de tenerlas dentro de la unidad. Entonces, muchas veces son estos profesionales los que pueden identificar una necesidad. A nosotros nos ha pasado que la terapeuta nos dicen, ¿sabes qué? El paciente tiene un perrito que quiere mucho, lo extraña, y ahí se empieza a tramitar esta solicitud. Pero tiene que ver con el conocimiento que uno tiene del paciente y de aplicar algo que es muy positivo y que se tiene que hacer siempre, que es la escucha activa. Poder conocer a nuestro paciente y escuchar sus necesidades para poder responder a las necesidades que tiene el paciente, no a las que nosotros creemos que él pueda tener. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el primer caso, cuando Carlitos dice, quiero traer a mi perro, yo dije, fui a preguntar y mucha gente dijo, qué buena idea, sí podemos hacerlo, pero debo reconocer que hubo personas que no estuvieron muy de acuerdo porque es algo nuevo, es lo mismo que tú dices, de repente puede ser sucio. Exacto. O también hubo el comentario de que, pucha, estamos saliendo como de la pandemia, todo tan estricto que no entraban ni las personas y tú quieres entrar un perro. Entonces, sí, es verdad, o sea, durante la pandemia jamás yo hubiese dicho, entremos un perro o un gato, no, porque no hubiese habido nadie que pudiese entrar con ese animal, pero ya no estamos en esa etapa. Y yo creo que la pandemia como que inmovilizó y detuvo como el avance de todos los cuidados humanizados, porque las familias quedaron afuera. Y toda esa cercanía se perdió porque también los profesionales tenían mucho miedo del contacto. ¿Qué pasa si yo me acerco mucho y me enfermo y me muero? Porque ese era el gran temor. Entonces, yo creo que ya es el momento de empezar a retomar todos estos cuidados un poco más compasivos y humanizados. Gladys, bueno, me has nombrado
bastantes características positivas de este procedimiento, pero me gustaría que nombrásemos algunos beneficios de poder hacer esto con las personas que están hospitalizadas y necesitan recuperarse de alguna manera con mucho más amor, ¿cierto?, con sus cercanos. Lo que se observa de forma más subjetiva es el cambio en el estado de ánimo del paciente, en la energía. A todos los pacientes que han recibido su mascota los ha animado, independiente de la situación en que se encuentra el paciente, porque eso no te lo mencioné, o sea, puede ser como apoyo a la terapia de rehabilitación, como fue en el caso de Carlito, o también puede ser como una especie de despedida en un proceso de fin de vida, que también lo hemos hecho. Y la verdad es que además de un beneficio para el paciente, aporta beneficio para la familia del paciente, que también está viviendo un momento difícil y que siente un cuidado más cercano y más cariñoso. Y la verdad es que uno siempre va a terminar agradeciendo eso. Puede ser que de repente en la institución haya mucha ciencia, muchos avances, muchas máquinas, pero nada de eso reemplaza a un cuidado cariñoso, empático, que tú sientas que de verdad hay preocupación por una persona. Entonces, por un lado está esto que tiene que ver con el ánimo, con la energía del paciente, pero también, por ejemplo, en el mismo caso de Carlito, cómo él respondió a la parte muscular. Sí. Él empezó a desarrollar ejercicios que no había hecho antes, de flectar y extender el brazo, cosas que él lo hizo, olvidó tal vez que tenía un dolor, pero estaba tan estimulado por la compañía de su amigo el Rocco, que él lo hacía sin problemas. O el mismo tema de la motricidad fina. Él terminó peinando a Rocco, afirmando algo con sus manos y algo que él antes no había hecho. Entonces, esto es lo que yo te puedo decir que he observado, pero la literatura describe, como te digo, todo este efecto en el estado de ánimo, todo lo que tiene que ver con la parte de rehabilitación, la parte como muscular. Y por otro lado, también se ha estudiado que en pacientes que están, no sé, pues con frecuencias cardíacas muy elevadas, se van disminuyendo, llegan a parámetros más normales, lo mismo la presión arterial. Entonces, algo que la verdad es que, si bien está estudiado en otras partes, porque tenemos la literatura, a nosotros ahora lo que nos gustaría es poder objetivar estos resultados, tener a lo mejor un instrumento donde uno pueda ir registrando esto, para que no sea, mira, yo creo, me parece. Claro, sino como más bien exactamente, con los avances. Exactamente, nosotros hace poquito, en noviembre, fuimos a un congreso de medicina intensiva, presentamos el caso de Carlito, presentamos también la política que tenemos acá en la institución, nos fue demasiado bien. Mucha gente nos ha escrito pidiéndonos documentación, la política, nosotros la hemos compartido sin ningún problema porque, hay gente que me dice, oye, pero el derecho de autor. Y la verdad es que cuando tú estás con tu objetivo en la persona, da lo mismo el derecho de autor. Si esto lo hace la Católica como pionera, muy genial, qué rico, pero si lo hacen en otras partes, donde van a asistir personas que tal vez no pueden venir para acá y van a tener la misma posibilidad de tener un cuidado humanizado y compasivo, ¿por qué no? ¿Por qué no compartirlo con otro? Y para este próximo año nos gustaría ya presentarnos nuevamente con un trabajo mostrando los resultados más objetivos, ya como un estudio un poco más científico, no tan cualitativo. Perfecto. ¿Cuál sería tu mensaje para las personas, como para ir cerrando esta conversación, para las personas que nos escuchan y quisiesen de alguna manera optar las familias por este procedimiento? Mira, acá en la red esto es comunicarse con algún miembro del equipo de salud, comentar la necesidad, sabes que tengo una mascota, me gustaría que me viniera a visitar, o el familiar de hablar con el equipo de salud, y inmediatamente ahí tanto el equipo de enfermería como médico tienen que empezar a echar a andar en el fondo el protocolo que está escrito. Esto se puede hacer con cualquier paciente del hospital y clínica hasta el momento. A mí me encantaría que esto estuviera en San Carlos, no lo sé. Sé que la política está en el hospital y la clínica y se puede hacer en cualquier servicio, adulto, pediátrico, mientras se cumplan con las condiciones que aparecen detalladas ahí. Así que simplemente es conversar y que los profesionales de salud tengan la capacidad de escuchar activamente a los pacientes y responder a sus necesidades. Perfecto. Bueno, Gladys, muchas gracias por contarnos más sobre este interesante y emotivo procedimiento para nuestros pacientes. Gracias por participar en nuestro podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá a la gente le guste, y si hay alguien que se atiende acá en la Católica y quiere tener esta actividad, solamente tiene que hablar con alguien del equipo de salud. En UC Christus impactamos positivamente en la satisfacción de los pacientes y familias que confían en los cuidados humanizados y compasivos otorgados por los equipos de salud de nuestra red. Una vez más, muchas gracias a todos por escuchar el podcast de UC Christus. Nos encontramos en un nuevo episodio. Hasta pronto.